Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Como es el bombardeo militar, como es la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela. Eso no lo vamos a permitir. Y aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo y las instituciones democráticas que no permitiremos que eso jamás ocurra. Mucha atención a esta información importante. Las relaciones entre Nicolás con los del Medio Oriente estarían movilizando tropas estadounidenses, quienes estarían reiterando que son gravísimas las relaciones que existen entre estos dos regímenes. Los de Nicolás y sus compinches son internacionales, así lo ha dicho el Departamento de Estado del país norteamericano, en donde estarían confirmando que el objetivo que tienen es lograr la libertad de Venezuela, sacando a Nicolás y protegiendo la seguridad del país y del continente. En la patria de Bolívar, en la patria de Anzoátegui, en la patria del cacique Cayaurima. Que lo entiendan la godarria colombiana. Aquí vamos a combatir y vamos a resistir. No tenemos miedo. Y lo digo con la calma y la reflexión de saber que cada paso que han hecho apunta para el amedrentamiento. El ejercicio denominado Oposición ha sido dirigido por el Comando Sur del país norteamericano. No hay que olvidar que 53 militares del país norteamericano todavía permanecen en el país gobernado por el presidente Iván Duque, llevando a cabo tareas de asesorías, cooperación y entrenamientos contra el narcotráfico. El problema radica también si es que el Medio Oriente se estaría convirtiendo en una Venezuela o Venezuela se estaría convirtiendo en Irán. Al parecer, los segundos, Irán, no lo están haciendo tan mal como Venezuela, pero su profunda recesión y aceleración de la inflación también ha alimentado la preocupación en su país. El pueblo del Medio Oriente también temen un colapso económico al estilo de Venezuela, pero muy mal puede ayudar los del Medio Oriente a Nicolás, pero también se podría intentar hacerle daño y provocar a los norteamericanos. Es por eso que el gobierno ha amenazado en actuar de forma unilateral por cualquier movimiento de contrato de armas que se firme con los del Medio Oriente de parte de Nicolás y también de otros países. Pero de hecho ni China ni Moscú se han interesado en realizar transacciones con el Medio Oriente. En cuestiones de armas han dicho que podrían estar realizando algún tipo de vínculo, pero no han dicho nada real, porque en realidad no son necesarias o porque simplemente no quieren tener un conflicto con el país norteamericano. En Occidente pesa más la OEA. Este organismo está a favor de impedir la venta de armas por el peligro que representa Nicolás en la región. Si los del Medio Oriente se atreven a desafiar al país norteamericano utilizando a Nicolás, el que primero se va a ver muy mal será el dictador, porque el país norteamericano lo tiene en la mira y solo estaría esperando un error del régimen de Nicolás para poder intervenir con todas las leyes internacionales a su favor. ¿Se atreverá Nicolás a solicitar o a caer en el juego del Medio Oriente? Los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses ingresaron al país sin permiso del Senado. Un informe de la ONU ha sido realizado por la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela. Instó al gobierno venezolano a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad. Noticias de Venezuela. Venezuela rechazó el informe de la ONU que reporta el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en el país. En la primera reacción oficial al documento presentado el miércoles, el canciller Jorge Arriaza señaló en Twitter que el reporte está plagado de falsedades. El documento final, presentado el 23 de septiembre en el Consejo de Derechos Humanos durante la 75ª Asamblea General de Nicolás de Naciones Unidas, sostiene que el Estado venezolano debe exigir cuentas a los y a las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza. Cabe recordar que el periodo de elaboración del informe sobre la violación de derechos humanos ha sido gestionado por el Grupo de Lima en Nueva York en el año 2019. La misión de la ONU había indicado más temprano que encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales constituirían crímenes de lesa humanidad. El gobierno anunció nuevas sanciones unilaterales contra Nicolás, amparándose en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un día más tarde, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció la aprobación de una donación para asistencia humanitaria por un monto de $200.000 de recursos no reembolsables. Si bien el comunicado ha mencionado que la ayuda es para los pobladores ubicados en las cercanías del río El Limón, luego afirma que el principal objetivo de estos recursos es apoyar al gobierno interino de Venezuela.
Por otra parte, Juan Guaidó, quien ha comunicado esta noticia a través de su cuenta de Twitter, habría afirmado que los recursos serán canalizados por una ONG, aunque no precisó detalles. Elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington. Añadió que ilustra la práctica perversa de hacer política con los derechos humanos y no política de derechos humanos. También vale la pena recordar que Mauricio Claver Caroné, el estadounidense quien pertenece al ala de la dura contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, asumirá la presidencia del organismo. Una derrota sin duda fue para Nicolás Maduro. En cuestión de ayuda humanitaria, sigue ahí la ayuda humanitaria. Y las vías, van a haber más vías todavía. Y van a tener que tomar esas decisiones de o si siguen condenando a su pueblo a la miseria o si permiten que reciban esa ayuda. En el marco de las reuniones y representaciones que se han realizado por fuera de los discursos oficiales de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, el presidente interino Juan Guaidó ha solicitado formalmente a la comunidad internacional evaluar la implementación de la responsabilidad de proteger para los venezolanos, dados los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Constante que van a tener que llevar a cabo por días, semanas y hasta que termine la usurpación de poder y pueda libremente entrar. Nosotros estamos en comunicación constante con todos los sectores de la sociedad civil, incluyendo militares y personas de la jerarquía militar, sobre cómo pueden ser ellos actores positivos, unidad de acogerse a la amnistía de Juan Guaidó, la oportunidad de salirse de las sanciones de los Estados Unidos. Por otra parte, David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, sostuvo que la doctrina de responsabilidad para proteger el R2P es la legítima en Venezuela cuando ha quedado evidenciado que el régimen es el responsable de los crímenes de lesa humanidad. Vale la pena recordar también que Smolansky es un exalcalde opositor del gobierno de Nicolás que en el mes de agosto del año 2017 fue declarado en desacato por la salida constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo que le valió 15 meses de prisión y la prohibición para salir del país. Esta es una noticia importante del país estadounidense, porque resulta que hay 5 controvertidas políticas de Mr. Don que han sobrevivido a la arremetida de Mr. J contra el legado del expresidente. Muchos de sus votantes probablemente consideran al presidente del país estadounidense, Mr. J, y a su antecesor en la Casa Blanca, Mr. Don, como polos opuestos. Si se juzga por algo el número de política del magnate inmobiliario que el nuevo mandatario ha intentado revertir a través de decisiones ejecutivas en las 2 primeras semanas de su gobierno, ese parece ser el caso. Este martes, Mr. J volvió a firmar una serie de órdenes dirigidas a revertir la política migratoria de mano dura de su predecesor. Y solo durante su primera semana en la Casa Blanca, Mr. J firmó 21 órdenes ejecutivas, más que la suma de las que emitieron en el mismo periodo de los anteriores 4 presidentes del país norteamericano, desde Bill Clinton en 1994 hasta Mr. Don en el 2016. El objetivo de una parte sustancial de estas decisiones ha sido revertir políticas aplicadas por Mr. Don. I'm not making new law, I'm eliminating bad policy. No estoy estableciendo leyes nuevas, solo eliminando políticas malas, dijo el presidente Joe Biden, antes de firmar su intención de acabar con las medidas más controversiales y crueles de la era Trump. Mr. J ya ordenó también el reingreso del país estadounidense al Acuerdo Climático de París y a la Organización Mundial de la Salud. Detuvo la construcción del muro fronterizo con el país mexicano, puso fin al veto que impedía la llegada de viajeros procedentes de un grupo de países mayoritariamente musulmanes y volvió a abrir las puertas para el ingreso en las Fuerzas Armadas de personas transgénero. Noticia en desarrollo de último minuto. La primera, para corregir el trauma más grande. Ordena la creación de un equipo para identificar las familias que fueron separadas en la frontera y recomendar la manera de facilitar las reunificaciones de los que aún no están juntos. Son pasos en la dirección correcta. Encontrar a un presidente que está simplemente acabando con una política de odio. Lo que más esperanza le da, asegura Torres, es que serán supervisadas por el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, un inmigrante exrefugiado.
Todas estas eran decisiones polémicas que impuso Mr. Don haciendo uso de sus poderes presidenciales. Sin embargo, hay otras políticas controversiales del gobierno anterior que han sobrevivido a la arremetida del nuevo mandatario contra el legado de su antecesor. Vamos a ver algunas de esas políticas. Acuerdos Abraham. Uno de los hilos que marcaron el legado del gobierno de Mr. Don en la política exterior son los llamados Acuerdos de Abraham, mediante los cuales, gracias al patrocinio del país estadounidense, Israel normalizó sus relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Otra crítica a estos acuerdos residía en que para hacerlo realidad, el país estadounidense hizo algunas concesiones importantes como acceder a vender 50 aviones caza de última generación F-35 a Emiratos Árabes Unidos. La línea dura con China, una política con la que Mr. Don marcó una diferencia clave con sus antecesores en la Casa Blanca de los últimos 40 años, la adopción de una política de abierta confrontación con China. Aunque los presidentes anteriores a él no habían evitado criticar a Pekín por temas como la situación de los derechos humanos o por prácticas comerciales, Mr. Don no solo asumió un tono más duro, sino que inició una guerra comercial con China y adoptó sanciones en contra de algunas de sus empresas banderas como Huawei. Empiecen a indicarnos el cómo y el cuándo, porque el mensaje sigue igual a las personas. Mantener paciencia. Eso es muy fácil decir de nuestras salas mientras que trabajamos de casa. Se refiere a los miles de solicitantes de asilo estancados aún en la frontera. Para ellos no hay solución en la segunda orden ejecutiva, que contempla ayudar a los países de origen para que no tengan que seguir viniendo y garantizar la futura entrada legal a refugiados y a quienes piden asilo. Durante su audiencia de confirmación ante el Senado, Blinken ha dicho que pensaba que Mr. Don tenía razón al asumir una postura más dura ante Pekín y que no tiene dudas de que esa nación representa el reto más significativo para el país estadounidense. Señores, estas son las noticias del momento. Continuamos con más del desarrollo de toda esta información. Noticias del mundo hoy. Consciente de las críticas, la administración Biden dice que en temas así no puede correr. Que los cambios que pongamos en pie puedan ser cambios que se vuelvan permanentes y no algo que puede venir otra administración, que puede venir una corte a quitarlo. En cuanto a la guerra comercial, Mr. J ha dicho que va a apresurarse en temas como el levantamiento de los aranceles y que aplicará políticas en contra de las prácticas abusivas de China, como el robo de la propiedad intelectual, los subsidios ilegales a las empresas o las transferencias de tecnología forzosas a las que están obligadas las empresas estadounidenses para operar en China. Así son las cosas. Los expertos anticipan que la principal diferencia entre la política de Mr. Don y Mr. J ante China residiría en los métodos y las formas, mientras el exmandatario optó por actuar de forma unilateral. Se estaría esperando que Mr. J busque aliados en la escena internacional para hacer así frente a Pekín, cuando a mediados de diciembre del año pasado el Congreso del país estadounidense logró un acuerdo para un segundo paquete de ayudas económicas ante la pandemia del coronavirus. Cada vez que se interpela al gobierno de Nicolás Maduro por la severa crisis económica, se refiere a las restricciones financieras aplicadas principalmente desde Estados Unidos como una de las excusas y no una causa del empobrecimiento nacional. Porque resulta que en el Palacio de Miraflores están analizando una nueva movida del país del norte, quien regresa al Consejo de Derechos Humanos en la ONU y ponen en la mira al régimen de Nicolás. El Departamento de Estado había anunciado que el país del norte se va a entregar al Consejo de Derechos Humanos, los cuales se habían retirado durante la administración de Mr. Don. Hace un par de años atrás, el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, ha dicho que el país del norte estaría reconociendo que el Consejo de Derechos Humanos es un cuerpo imperfecto con necesidades de reformar su agenda y su enfoque, pero eso es exactamente lo que ellos van a tratar. Justo al regreso, cuando la administración de Mr. J ha prometido perseguir a todas aquellas personas que hayan cometido crímenes contra los derechos humanos. De hecho, el énfasis que se ha hecho es con el país caribeño del gobierno de Nicolás, o sea, por las denuncias de los crímenes en el informe de la ONU. Esto es un paso bastante importante que quizás Mr. Don no había seguido y quizás pudo haber sido un error del país del norte. Ha dicho que quieren tratar directamente es con el Consejo de Seguridad de los Derechos Humanos. Y señores, estas son las noticias del momento. Hasta aquí llegamos con toda la información del día. Si te gustaron todas las noticias, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos. Y además, si quieres, déjanos tus comentarios de lo que piensas de toda la información. Gracias y chao.